Estamos ya comunicados vía telefónica con el doctor Pedro Cateriano, que como ustedes saben fue presidente del Consejo de Ministros en el gobierno del presidente Ollanta Humala. Antes fue ministro de Defensa y ha tenido la gentileza de contestar nuestra llamada para conversar de varios temas que por estos días llaman mucho la atención. Doctor Pedro Cateriano, es un gusto saludarlo. Muy buenos días. Igualmente, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos, muy amable. Quisiera comenzar por, digamos, lo que hoy todos los medios de comunicación ponen en sus portadas, y es que en los últimos días se ha planteado, a propósito de los dichos del flamante presidente de la CONFIEP, si es que se deberían o no sacar adelante los Juegos Panamericanos, si es que en el mismo momento que estamos desarrollando toda la infraestructura y todo lo que se requiere para ese fin, pues hay un fenómeno tan drástico de la naturaleza que se expresa sobre todo en la zona norte del país. Esa dicotomía, ese versus, ese planteamiento, ¿le encuentra usted sentido? ¿Tiene sentido? ¿No tiene nada que ver con eso? ¿Es más bien un planteamiento político más que técnico, inconducente? ¿Cuál es su opinión, doctor Cateriano? Mire, mi opinión es la siguiente. Es lamentable que el país esté apreciando debates, polémicas, denuncias, acusaciones entre la clase política y empresarial, mientras los sectores afectados por la emergencia no reciben atención debida. Yo creo que momento para la evaluación, para el ajuste de cuentas político, va a haber más adelante. En este momento, lo que nos queda es apoyar a todos los damnificados por las emergencias y también todas aquellas medidas que adopten las autoridades, apoyarlas. Este no es el momento para discutir, para debatir, para acusar falsamente, para aprovechar con fines políticos el contexto. Este es el momento de actuar. Y considero que todas estas acusaciones, planteamientos de última hora, debates, lo único que hacen es enredar más el proceso en sí complicado. Ese es mi punto de vista. Ahora, pero eso tiene a la base, doctor Pedro Cateriano, alguna consideración política, porque si uno empieza a vincular hechos recientes, políticos, digo, desde la salida de Keiko Fujimori a decir que no hay presidente, que el presidente sea a cargo de sus funciones, que no esté en el golf en una piscina, que no llega a donde están los desastres y que ella ya llegó antes que el gobierno, y luego viene la CONFIEP y dice dejen los panamericanos, y después el señor Velázquez Quezquén sale y presenta un proyecto para traerse abajo los Juegos Panamericanos, y después ayer sale la bancada de Fuerza Popular y dice, presidente, le damos 2 semanas. Si en 2 semanas usted no nos demuestra que puede hacer las dos cosas, punto suspensivo, porque no han dicho qué cosa harían. ¿Todas esas cosas le parecen coincidencia? ¿Cuál es su opinión? Mire, yo me ratifico en lo que le acabo de expresar. Hace 2 días, un dirigente político decía, ¿cómo es posible que se haya gastado esta cantidad de dinero en la compra de helicópteros, de aviones? Ayer un periodista insinuaba a través de una pregunta, los miembros del ejército no saben manejar los equipos que se han adquirido. Entonces yo no voy a caer en ese juego. Yo creo que acá lo que hay que hacer es apoyar al gobierno nacional, al gobierno regional y al gobierno local. Esa es la emergencia. El resto de problemas ya se definirán, ya se solucionarán. Además nosotros sabemos quién es quién en política, ¿no? Entonces, ahora el objetivo es enfrentar la emergencia, no hackear al gobierno, no aprovechar la circunstancia política o con beneficios políticos, ¿no? De acuerdo. Esa es mi opinión. Sobre ese punto yo no voy a variar. No, de acuerdo. Yo creo, y quienes nos están escuchando pueden coincidir plenamente con lo que dice. Hay prioridades en este momento. Pero la política... Usted sabe que para mí sería muy fácil en este momento criticar, ¿no? Ajá. A aquellos, o responder a aquellos que sin argumentos están lanzando acusaciones temerarias o afirmando cosas. Entonces, ahora lo urgente, lo que necesita la gente es el apoyo del gobierno. Y eso es lo que hay que hacer. Esto es un caso dramático. De acuerdo. Nunca, en un contexto, cuando hay un conflicto, una crisis,
en un país se inicia un debate y una división entre los peruanos. Acá, paremos un momento. Salvo que el debate, o digamos este falso debate desde mi modesto punto de vista, lo que busque es generar un ambiente un poco más difícil todavía, que es un escenario propicio para aventurar, digamos, de repente algunos otros escenarios. Por eso le pregunto, por el lado más político. En ese caso, naturalmente, sí, habrá que adoptar medidas, ¿no? Yo durante meses he sostenido que el presidente de la República ha sido elegido por un mandato de 5 años y tiene que cumplir ese plazo, ¿no? Tan importante en la democracia es saber ganar como saber perder. ¿Y en eso consiste el sistema democrático. No, sin duda, y ese es el punto de partida. Si uno no sabe hasta ahora digerir los resultados electorales, que se dedique a otra cosa, porque no tiene convicciones democráticas. Porque Kuczynski ha ganado la elección y la ha ganado limpiamente, legítimamente. Y ahora el gobierno carece de partido, carece de equipos, entonces es obligación del resto de personas que están en la función pública apoyar, ¿no? Ahora, pero parecería que la actitud va en el sentido contrario, porque las apreciaciones de Keiko Fujimori, a quien claramente usted hace referencia, salió a decir que no hay gobierno, es decir, a plantear un escenario de desgobierno, es decir, de vacío de poder, por decirlo de alguna manera, diciendo que no hay un presidente en funciones. Y además, y le pregunto por eso, que no ha sido una cuestión ajena al gobierno del cual usted fue parte, mañana se va a discutir la posibilidad de, primero interpelar, por supuesto, y después censurar a quien es el ministro de Transportes y que también es vicepresidente. ¿Eso qué le parece? Bueno, la interpelación lamentablemente se hace en un contexto político complejo, en plena crisis de todo lo que estamos atravesando en la zona norte, y acá también en Lima vimos. En realidad es un problema complejo a nivel nacional, ¿no? Entonces, yo creo que hay prioridades. El ministro de Transportes y Comunicaciones siempre en estas situaciones es un elemento clave para adoptar medidas. Ahora, lamentablemente la interpelación se tramitó con anterioridad. Hay una regla de juego establecida por la Constitución y ese trámite se tendrá que seguir. No es partidario. Pero creo que no ayuda mucho interpelar en este momento al ministro de Transportes y Comunicaciones, que dicho sea de paso, no es nadita amable tampoco con el anterior gobierno, ¿no? No, sin duda, y ahora le voy a preguntar justamente sobre varias cosas que él ha dicho, pero digo, usted sería más bien de la idea de que, si bien es cierto, se tramitó antes la interpelación por una cuestión de prioridades y atención a la urgencia, debería haberse pensado en la posibilidad de postergar esa interpelación, cosa que ayer ya Fuerza Popular dijo que de ninguna manera que va, y son 72 votos. Sí, bueno, hay unos plazos, hay unos que contempla la Constitución y el reglamento del Congreso, y si no se cumplen esos plazos se caería la interpelación, pero yo creo que teniendo en cuenta la gravedad de lo que viene ocurriendo, sería posible postergar la interpelación y volver a presentar el pliego. Total, no hay problema de firmas ni de votos. Es un problema, digamos, mayor el hecho de que el ministro que o mañana o más adelante, si esto se posterga, que va a ser interpelado y de repente censurado, además de ministro sea vicepresidente de la República, abona en la idea esta de que si Keiko Fujimori sale primero a decir no hay presidente en funciones y después se puede quedar sin vicepresidente, en términos simbólicos, porque decir no va a dejar de ser vicepresidente. Usted quiere que le responda sobre Keiko Fujimori y no le voy a responder en este momento sobre Keiko Fujimori. Yo lo que no quiero es porque me corra de los fujimoristas, ciertamente, ¿no? Pero creo que en este momento la prioridad del debate debe ser cómo ayudamos a nuestros compatriotas que están pasando por situación dramática. Y las discusiones políticas, dejarlas de lado. Esa es mi convicción. De acuerdo. Si no es el sentir de la mayoría, mala suerte. Pero esa es mi manera de pensar. No, de acuerdo. Yo respeto su manera de pensar, pero yo creo que ese fue un error también del gobierno anterior, como digamos, pensar que haciendo algunas cosas y dejando de ver todo el movimiento político que había debajo para gestar o etiquetar a un gobierno de tal o cual forma, terminó finalmente siendo parte de lo que ha derivado en lo que ha derivado, es decir, un gobierno que
con un presidente y su esposa en problemas tan serios como los que tiene. Por eso mi insistencia y por eso, pero digamos, si no quería usted por ese lado, lo saco y le planteo ya otra cosa que usted mencionó también, que tiene que ver con el gobierno de ustedes. El ministro Vizcarra argumenta el tema de los cuestionamientos que hay ahora por el tema de la adenda del aeropuerto de Chinchero, es que lo que ustedes hicieron en su gobierno fue un desastre, era, digamos, difícil de arreglar y no les quedó otra cosa que hacerlo de la manera como ellos han terminado haciendo, porque dice que lo que ustedes hicieron iba a ser muy perjudicial para el país. ¿Qué responde a eso? Bueno, le vuelvo a responder lo mismo, no voy a caer a debatir con Vizcarra a estas alturas. Además creo que ya el ministro Segura y el ministro Gallardo han respondido con claridad, ¿no? Este no es el momento de ahorcar a Vizcarra, este es el momento de exigirle que cumpla con su función de ministro de Transportes, ¿no? Que él dice que es un técnico, bueno, que pruebe que es un técnico, pues. ¿Y usted, digamos, duda de eso, en el sentido de que no lo ve haciendo las cosas como goce, ya digamos, en el objetivo que para usted es el principal, la atención a la emergencia por el tema de los desastres? ¿No lo ve bien ahí? Esa debe ser la principal tarea de Vizcarra ahora. Menos debate político y más acción, ¿no? Eso es. Sí. En este momento, ¿no? Más adelante habrá que preguntarle, los técnicos tendrán que debatir con él, ¿no? Pero ciertamente en este momento la función de Vizcarra es atender la emergencia. Ahora, eso sí. Es. Ahora que me están escribiendo varias personas mientras lo escuchan, doctor Cateriano, me dicen que le reitere la pregunta si es posible que el gobierno, en la lógica de atender la emergencia, sobre todo de la norte costero, también en otras zonas, pero en el norte costero donde lamentablemente se han concentrado los principales daños, es compatible con hacer los panamericanos, que cuando usted dice hay que atender la emergencia, no dice que deberían dejarse hacer los panamericanos. ¿Cree que las dos cosas se pueden hacer, que este gobierno pueda hacerlos? Bueno, yo lo que sostengo es lo siguiente. Hay recursos económicos para atender la emergencia y para continuar con la organización de los Panamericanos. Quien tiene la posibilidad de determinar si se debe continuar con la organización de los Panamericanos es el gobierno. Y yo creo que este es el momento menos propicio para presionar al gobierno y decirle, en plena crisis, oye, suspende los Panamericanos. El presidente Kuczynski con su gabinete verán y analizarán en el momento oportuno, después de una evaluación integral de todo lo que viene ocurriendo, si es que se debe continuar en el emprendimiento de organizar los Juegos Panamericanos. Pero en plena crisis exigirle al gobierno, oye, suspende los Juegos Panamericanos, me parece también una discusión irresponsable. ¿Y demagógica en términos de lo que puede ser? Pero ciertamente. Claramente. Ahora, doctor Cateriano, le quería preguntar por otros aspectos vinculados al presidente Ollanta y a Nadine Heredia, que están en una situación política complicada, pero judicial también complicada, adversa, por los últimos cosas que se han conocido en el caso del cual ellos son parte. Y siempre he querido preguntarle esto, ¿no? Usted que sirvió a ese gobierno y lo hizo, digamos, con, diría yo, firmeza, porque pudo irse en algún momento, digamos, desentenderse de una situación, un gobierno que al final fue muy débil también políticamente. ¿Qué le parece esa situación? ¿Pensaba que así iban a terminar quienes, digamos, fueron parte central, no solo del gobierno, sino del partido que los llevó al gobierno? Bueno, usted lo ha dicho, ¿no? Los últimos meses del anterior gobierno fueron realmente sumamente complicados, sin partido. Recuerdo cuando yo concurrí con la ministra de Energía y Minas al Congreso para tratar el tema de Petroperú a raíz de los derrames, el partido gobierno no me apoyó. Sí, me acuerdo. Y luego el APRA y el fujimorismo que me apoyaron cambiaron de opinión, es decir, con el Parlamento totalmente en contra, ¿no? Una situación sumamente compleja. Procesos que generaron también acusaciones, inestabilidad, pero lo concreto es que el sistema democrático funcionó, se realizaron elecciones, hubo transferencia del poder, la comunidad internacional ratificó la limpieza de esas elecciones, tanto la misión de la OEA como la misión de observación de Naciones Unidas y de UNASUR, y bueno, con todos sus efectos, la democracia funciona. Es mejor una mala democracia que una dictadura que algunos extrañan. En la dictadura no hay la posibilidad de la acción de la justicia.
en democracia sí. Y en los últimos años, los fiscales y jueces han demostrado que cuando hay elementos de juicio, sancionan. Confío en este momento, a raíz de todas estas acusaciones de Lavallato y de la participación de Odebrecht, que los fiscales y jueces apliquen la ley con severidad. Porque ese es el rango distintivo de un sistema democrático, el Estado de Derecho. Sí. La vigencia de una constitución, el cumplimiento de las leyes y el acatamiento de las resoluciones judiciales, cosa que no ocurre en la dictadura. Totalmente de acuerdo, creo que la reflexión es muy válida en momentos en que algunos afiebrados empiezan como a decir es lo mismo la dictadura que la democracia, hay corrupción en ambos casos. Totalmente de acuerdo con eso, pero digamos, esa justicia independiente que debe respetar el debido proceso y basarse justamente en todo lo que usted ha dicho, puede terminar diciendo que Nadine Heredia y Ollanta son responsables de delitos que cometieron, vinculados algunos de ellos a Odebrecht, por supuesto. ¿Qué significaría eso? ¿Es posible eso desde su punto de vista? ¿Cree que esto es más...? Yo no voy a adelantar opinión, ¿no? Yo ya en reiteradas oportunidades he expresado que me parece lamentable desde el punto de vista ético, desde el punto de vista político, lo que habrían hecho en el caso de haber recibido este supuesto financiamiento ilegal para las campañas presidenciales. Y bueno, lo que queda ahora es que se respete el debido proceso, que se garantice el derecho de defensa y que los fiscales y jueces apliquen la ley. Eso es lo que debe ocurrir. ¿Y usted cree que se va a aplicar con la misma intensidad a todos ahí donde el peso de la evidencia sea tal? Porque hay algunos que dudamos un poco. Yo creo que algunos pueden terminar salvándose de nuevo. Keiko Fujimori dice que hay un operativo para perseguirlos a ellos por los casos en los cuales ella y sus hermanos están involucrados. ¿Qué habría que decir sobre eso? Bueno, yo lo que creo en términos generales es que no hay que presionar políticamente a los fiscales y jueces, pero naturalmente la ciudadanía tiene que estar atenta respecto a la manera en que actúan los fiscales y jueces, ¿no? Es decir, la ley en un sistema democrático es igual para todos, no se aplica de una manera laxa para algunos, de una manera dura para los adversarios políticos, no. Y por esa razón los fiscales y jueces no deben adoptar posturas políticas ni pertenecer a ninguna agrupación política, porque ellos tienen la obligación de actuar con neutralidad e independencia. Ahora, pero digamos, en la percepción, y aquí voy terminando agradeciéndole por supuesto, doctor Cateriano, con cargo a que cuando usted, porque entiendo que no esté en Lima y esté por acá, pueda venir y con más tiempo podemos hablar de otros temas también. Estoy en Lima, pero lamentablemente no podía me avisaron ayer muy tarde en la noche y tenía compromiso. Ya, de acuerdo, para otro día nada, pero lo que quiero decir Al contrario, no puedo salir de Lima porque repentinamente me cita el Congreso para atender las investigaciones que están realizando en la Comisión de Defensa. No hay un cronograma ordenado y eso también creo que atenta contra una persona, ¿no? Sí, pues. Pero en fin, no, son 7 meses que estoy acá dando cara y así terminaré mi cooperación en las investigaciones que están realizando. Sí. Hasta ahora, por ejemplo, en el tema del satélite no han encontrado nada. La auditoría realizada a pedido del efímero ministro González la mantienen bajo reserva, no sé por qué razón. En la última sesión de la Comisión de Defensa pedí a los señores parlamentarios que hagan de dominio público, naturalmente en las partes que se pueden divulgar, los resultados de esta auditoría. Se lo solicité al congresista Gino Costa y bueno, supongo que tendrán en cuenta también esta auditoría, que aparentemente lo que ha determinado es que no se ha encontrado ningún precepto o violación legal en todo el proceso de adquisición del satélite. Me alegra que después de tantos años, finalmente, la presidenta del Congreso haya reconocido públicamente que el satélite es un instrumento tecnológico que servirá al país, que está sirviendo a la nación. Ahora, sí. Pero en fin, hay que tener paciencia. Sí, y sobre el informe que se hizo en el Ministerio de Defensa, que presidió la comisión el señor Bernales, yo le preguntaba al ministro de Defensa,
y él dice que hay algunos aspectos más legales, reglamentarios, que son atendibles en términos de hacer algunos cambios normativos para mejorar, por ejemplo, el tema de los ascensos, pero le ha prestado menos atención a las afirmaciones que él considera son más políticas, donde el señor Bernal en su comisión dice que tenía la vocación y la voluntad, Ollantaytamala y Nadine Heredia, de quedarse en el poder más allá de los 5 años a través de el ejército y de poner a su promoción en los cargos más importantes. Mire, ese es un informe netamente político. De jurídico tiene poco. Y se nota que el señor Bernales no es un abogado en ejercicio, ¿no? Que es un analista político. Eso es lo que ha hecho, desde su punto de vista. Supuestamente, él ha hecho un análisis político, que ciertamente no coincido, ¿no? ¿Qué elemento de juicio hay para sostener que estaba en marcha un proyecto velasquista? Sí. Más aún cuando uno de los integrantes, como Ángel Delgado, fue funcionario de la PSM durante 2 años con la gestión de Juan Jiménez. Sí. Es decir, estaba en el núcleo del poder y no se daba cuenta que supuestamente estaba en marcha un proyecto velasquista. Ajá. Y 4 años después viene con esta afiebrada teoría. Yo lo que digo con conocimiento de causa, y me remito a las pruebas, es que traté de impulsar una modernización de las Fuerzas Armadas acercándonos al mundo occidental. Hemos abierto espacios con Canadá, con Francia, con los Estados Unidos. La cooperación en materia militar que hemos tenido en el gobierno pasado pocas veces se ha dado. Entonces, ¿qué cosa? Las principales naciones del mundo occidental que tienen el mejor sistema de información estaban apoyando por lo bajo un sistema velasquista en el Perú. No, la verdad eso no resiste el menor análisis. Sí, pues, no, además por yo no tengo nada, nunca he sido velasquista. No, además por el señor Bernales sí estuvo al servicio de esa dictadura de manera política o funcional, y todos los miembros de la izquierda que estuvieron ahí. Sí, ya pues, los consejos consultivos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea se han pronunciado respecto al informe de Bernales, y ellos ratifican que lo que contiene este informe no ha acontecido en la realidad. Sería bueno que más adelante también, en honor a la búsqueda de la verdad, los pronunciamientos tanto del Ejército, la Marina y la FAP, que son instancias constituidas por comandantes generales de todos los gobiernos que han pasado, se conozca esa opinión neutral, ¿no? Y eso es lo que pienso, y eso es lo que creo que está aconteciendo, ¿no? Muy bien, y lo que yo quería hacer, y nos debíamos un poco a ese tema que era importante también, es esta mirada o esta percepción de la gente que la justicia no va a actuar con todos de la misma manera. Yo, por ejemplo, soy de algunos no tan optimistas en relación a lo que puede pasar, sobre todo con algunos personajes, y hasta Toledo creo que complicado, y yo creo que Ollantaytamala y Nadine van a estar en una situación de apremio muy parecida, pero siento que con Alan García, como mucha gente en este país, cree que no va a pasar nada otra vez. Bueno, habrá que estar vigilante, ¿no? Yo no quiero singularizar, no quiero adelantar opinión respecto de... Está muy cauteloso hoy día, doctor Cateriano. No quiero interrumpir su tranquilidad madrileña, pero en fin, ojalá los fiscales y jueces actúen de acuerdo al mandato de la Constitución y la ley. Esta es la hora de los fiscales y de los jueces. En ellos, en sus manos, está la transformación del Perú, y que no se vuelvan a repetir escándalos como estos. Muy bien, vamos a esperar, ojalá así sea.